¿Qué tal? Bienvenidos. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Ya sabe usted, este es un ejercicio periodístico del género de entrevista. Usted, en este espacio, pregunta y Ricardo Alemán le responde. Pregúntale. Un ejercicio en donde usted tiene la sartén por el mango. Acuérdese, 10 preguntas, 10 respuestas, más o menos en promedio, un minutito entre pregunta y respuesta. Bueno, hoy están muy buenas todas. Ya tiene usted ahí la primera en su pantalla. Felipe Rea, el rey del cash, es un testimonio de alguien que vivió lo que escribe. Más pruebas. Efectivamente, Felipe Rea, mire, el asunto, la verdad es que hay mucha gente que se hace tonta, ¿sí? Y nos quieren confundir. Pero el tema de un testimonio es eso, una vivencia de alguien que lo vio y lo vivió. Por eso se trata de un libro testimonial. Y si alguien duda, alguna autoridad, en este caso el presidente y todos sus lacayos, si dudan, pues tienen la obligación de hacer una investigación. Ese es justamente el centro del tema. A los ciudadanos no nos corresponde demostrarle nada a nadie, y menos un trabajo editorial, un trabajo que tiene que ver con un testimonio, un libro testimonial. Hay muchos incluso que han querido confundirnos con un texto que escribió hace unas horas Héctor Aguilar Camín, en donde dice, bueno, pues es un libro que está muy mal escrito, pero la virtud es que es un libro testimonial, y efectivamente ese es el tema. Puede ser mal escrito, no nos puede gustar la autora, pudo haber sido por despecho, lo que usted quiera. Pero el testimonio ahí está y señala desde al presidente hasta el más tontín de Morena. Todos son una banda de criminales, depredadores del dinero público. Y tienen que ser investigados. A todos los tienen que declarar el Ministerio Público, sea el Ministerio Público Federal o el Ministerio Público de la Ciudad de México. Ese es el asunto. Vámonos a lo número 2. Macacho hay con una cucharada de su mismo chocolate. Es que en el aeropuerto de Santa Lucía existe la corrupción. Claro. O sea, el asunto de las corruptelas en Santa Lucía, de los militares que se han enriquecido de manera escandalosa, pues ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren? Preguntamos. Por el amor de Dios, ¿no les parece? Y esto, si lo llevamos más allá, si vamos, por ejemplo, al Tren Maya o a la refinería Dos Bocas, etcétera, etcétera, bueno, pues las tranzas están a todo lo que dan. Entonces, que no nos vengan con cosas, ¿no? Ahí la número 3, Aida Luz, y todo lo que acusa el bulto, ¿qué pruebas tiene? Efectivamente, no probó nada de la supuesta corrupción del aeropuerto, no probó nada de la supuesta corrupción de los fideicomisos, no probó nada de lo que ha acusado. Esa es otra de las grandes verdades. La número 4, Norma Porras, información se tiene por kilómetros, pero ¿quién va a denunciar? ¿Quién parará todo este cochinero? ¿Qué debemos hacer? A ver, Norma, sí, efectivamente sería muy bueno que alguien hiciera la denuncia. Esto le corresponde a los partidos políticos opositores. Pero también hay una parte en el sistema de impartición de justicia que cuando hay un señalamiento público como este libro del Rey del Cash, la autoridad tiene la obligación de indagar ese señalamiento público, por esa misma razón, porque es público. Y si la autora está mintiendo, pues entonces la tendrán que sancionar conforme a lo que establecen las leyes. Pero ¿por qué cree que no la acusa ninguno de los señalados? Porque sería empezar
abrir la madeja del cochinero. Por eso se quedan calladitos. Ese es el asunto. La número 5, Rocío Salinas. Precisamente, ¿dónde están los senadores, los diputados? ¿Dónde está la gente brava de la Ciudad de México? ¿Dónde está la sociedad civil? ¿Qué esperan para manifestarse? Nosotros estamos lejos, pero apoyamos a la distancia. Rocío Salinas, mire, somos desafortunadamente una sociedad indolente, una sociedad desorganizada, y los pocos que están organizados, bueno, pues también son muy sectarios y también son así como que, pues, poco participativos. Entonces, a mí me parece que el tema es más allá de que haya pruebas y de que, pues, tengamos la necesidad de salir a la calle. Sí, tiene que ocurrir eso, tienen que aparecer más pruebas, tiene que salir la gente a las calles, tiene que manifestarse. Pero hay un elemento central en todo esto, y es la cultura de una sociedad indolente. Y le pongo el ejemplo, ¿cuántas personas han salido a votar en los últimos años? Ni siquiera el 45%. Ya no diga el 50%, no llegamos ni al 50%. Eso significa que la mayoría de los mexicanos nos vale madre. Eso sí, todos nos quejamos, ¿no? Cuando vamos a comprar tortillas, cuando nos quejamos todos de qué cara está la vida, cuando no tenemos empleo, ¿por qué no hay empleo? Pero nadie hace más. Ese es el problema. 6. México anticomunista. ¿Y dónde quedó esa frase de que no me vengan con que la ley es la ley? Hipócrita AMLO, solo para tus intereses y de Morena quieren aplicar la ley y en los demás no. Mire, todo lo que dice López Obrador es una gran patraña, es una gran mentira. Esto lo dijimos muchos desde hace mucho tiempo. Era evidente, estaba a la vista de todos, que López Obrador es un gran mitómano, es un mentiroso, es un ignorante y es un ambicioso sin límite. No cuestionaba la corrupción porque quisiera que se acabara, sino que él quería encabezar la corrupción. No cuestionaba las raterías no porque quisiera que se acabaran, sino porque él quería su moche. No cuestionaba a la mafia del poder porque él quería crear su propia mafia del poder. Y por ahí nos podemos ir, ¿no? Ese es parte del gran problema. Roberto Moreno, ¿para qué espían los rusos a México? Más bien es para espiar a Estados Unidos. Tiene toda la razón, pero son los dos elementos. Mire, para establecer una dictadura, Roberto Moreno, para consolidarla y para sostenerla, los dictadores necesitan un sistema de espionaje en donde todos los críticos, todos los disidentes, todos los adversarios o todos los opositores estén siendo monitoreados, espiados, para saber lo que hacen, saber con quién hablan, con quién se organizan, etcétera, etcétera. Esa es la parte principal. Evidentemente, también es cierto que en todo esto, bueno, pues está el interés de estar cerca espiando a Estados Unidos. Somos el país con la mayor frontera, no solamente en Estados Unidos, sino una de las mayores fronteras del mundo. Entonces, es un lugar muy apetitoso para espiar a los gringos. Pero también está el otro elemento, espiarnos a nosotros. Josefina López Olvera, ¿qué sabe de la llegada del ejército y armamento ruso a Nicaragua? Mire, la versión es muy fuerte, yo no lo dudo ni tantito, pero todavía hasta el día de hoy yo no tengo la certeza de esa información. Y aquí se lo hemos dicho muchas veces, mientras yo no tenga certeza de lo que digo, pues no lo voy a repetir y no lo voy a asegurar, ¿sí? Yo estoy tratando de cerciorarme por distintas vías que tenemos los periodistas, y si confirmo esto, pues escribiré un texto diciendo que ahí están los rusos a través de su ejército. Vámonos a la número 10, no, la número 9, Beatriz Báez. En el ejército pueden existir quienes quiten a esos comandantes que quieren quedarse con el poder. ¿Pudiera darse o es absurda mi pregunta? No, Beatriz, no es absurda, por supuesto que no. Déjeme decirle que
En toda organización social hay ambiciosos, hay depredadores, hay criminales, hay ladrones, hay de todo. Pero también hay personas honestas. Y le voy a poner un ejemplo. Haga un poquito de memoria y va a recordar que hay ya algunos militares, en algunos casos militares retirados o en otros militares en activo, que han señalado las irregularidades que existen en la Secretaría de la Defensa, en la Secretaría de Marina, en la Guardia Nacional, etcétera, etcétera. Y otros han dicho que los actuales jefes militares intentan dar un golpe de Estado. Entonces, sí hay personas que pudieran hacer cosas para evitarlo. El problema es, pues, que se tengan la decisión de hacerlo. Vámonos a la número 10, Enrique Ortiz. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que los militares decidan que ya no necesitan al inútil y se deshagan de él? Enrique, mire, la verdad es que no podemos dar, no tenemos una bola de cristal. La pregunta es maravillosa, es una gran pregunta la de usted, Enrique Ortiz, pero pues todo va a depender de cómo se produzcan los escenarios en los próximos 2 años. Le explico. Si, por ejemplo, los militares ven que López Obrador flaquea, si los militares ven que pues lo están a punto de echarlo del poder y ganar la oposición, es probable que los militares den un golpe de Estado y se deshagan del bulto y del loco. Es muy probable que lo hagan. Es muy posible, por eso es el grave riesgo que estamos viviendo. Si lo ven que sigue fuerte y demás, bueno, pues lo van a seguir apoyando porque ellos son los que lo manipulan. Ahí está lo que nos dio a conocer Guacamaya Leaks, que nos dijo, pues hay un informe de que en donde están preparando las iniciativas, en donde están haciendo todo lo que López presenta como de fuera de él, lo hacen en el ejército. Ese es el gran problema. Bueno, ahí tiene 10 preguntas, 10 respuestas. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Ya sabe, en este espacio usted tiene la sartén por el mango. Quédese con nosotros cada fin de semana en este espacio. Nos vemos la próxima semana. Adiós.